Hola chicos, vamos a comenzar con el tema de reacciones químicas, ¿vale? Pero antes vamos a recordar una serie de conceptos que nos van a ser útiles para esta unidad. El primer concepto sería el de materia. Pues bien, podemos definir materia como todo aquello que ocupa un volumen y tiene una masa. Por tanto, vamos a decir que la materia puede tener masa, volumen y temperatura. Estas tres propiedades las vamos a llamar propiedades generales, que son aquellas propiedades que, conociendo su valor, no nos permite conocer qué tipo de materia es. Es decir, si yo tengo una masa de 30 kilogramos, yo no sé si esa masa va a ser de agua, de azúcar, de sílice, ¿vale? De cualquier compuesto o cualquier material. Y después hay otra serie de propiedades que tiene la materia que serían propiedades características, que son aquellas propiedades que nos permiten identificar con su valor de qué sustancia estamos hablando. Esas propiedades serían la densidad, la dureza, solubilidad, conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si nosotros conocemos la densidad de un líquido, podemos decir que ese líquido, podemos diferenciar que ese líquido sea aceite, que sea agua destilada o que sea agua de mar, ¿vale? Porque cada uno de esos líquidos va a tener una densidad diferente, ¿vale? Pues bien, siguiente punto que vamos a ver, o vamos a recordar, serían los cambios de estado. Esto ya lo habéis estudiado, pero bueno, vamos a recordarlo. La materia o un sistema material puede estar en tres estados de agregación, que sería estado sólido, líquido y gaseoso. Y cambiando tanto la presión como la temperatura, nosotros podemos transformar cada uno de esos estados en el que se encuentra al lado, ¿vale? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un sólido, un bloque de hielo, y voy aumentando su temperatura, ese sólido se va a fundir y va a formar o va a aparecer un líquido, que sería el agua líquida. Si esa agua líquida sigue aumentando su temperatura, se produce el proceso de vaporización y el agua se transforma en agua gaseosa, ¿vale? Y si esa agua gaseosa, bueno, a través ya de una serie de procesos, conseguimos transformarla agua en hielo, a eso se le llamaría sublimación inversa, ¿vale? Bien, pero sin embargo hay otros procesos inversos a los que hemos comentado antes. Yo puedo pasar de estado sólido a estado gaseoso mediante la sublimación. Es decir, una sustancia puede pasar de estado sólido a gaseoso por sublimación. Un ejemplo de eso sería el alcanfor, ¿vale? Los antipolillas que tenemos dentro de los armarios, pues son pastillitas en estado sólido y subliman a estado gaseoso. Pasan a estado gaseoso sin pasar por líquido. Estado gaseoso podemos transformarlo en estado líquido por condensación. Y el estado líquido se puede pasar a estado sólido por solidificación. Todos estos procesos tienen mucho que ver con la temperatura. De modo que, mientras un sistema material que esté en estado sólido, mientras todo ese sistema material no haya pasado a estado gaseoso, la temperatura siempre se mantiene constante. Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un bloque de hielo. Ese bloque de hielo empieza empieza a aumentar la temperatura. Ese bloque de hielo se irá derritiendo hasta que pase a líquido, ¿vale? Por fusión. Pues bien, en el proceso en el que el sólido esté pasando de hielo a líquido, en ese paso la temperatura siempre se mantiene constante. Si yo tengo hielo a menos 3 grados, perdón, a menos 10 grados, y lo caliento, ese hielo irá aumentando su temperatura hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, el hielo se empieza a derretir y a formarse agua líquida, y hasta que el último trocito de hielo no se transforme en agua líquida, la temperatura siempre se va a mantener constante a 0 grados. Una vez que todo el hielo está en estado líquido, pues otra vez la temperatura seguirá aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar al estado gaseoso, que será a los 100 grados. A los 100 grados se mantendrá la temperatura constante hasta que todo el líquido haya pasado a gas.
Y a partir de ahí, ese gas, si seguimos aumentando temperatura, pues seguirá aumentando, ¿vale? Pues bien, la vaporización la podemos diferenciar en evaporación y ebullición. La evaporación es el proceso lento en el que la superficie de un líquido se evapora, y la ebullición ocurre cuando los líquidos se pasa de líquido a gas de forma rápida, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar aquí esta parte y ahora seguimos con el siguiente vídeo. Venga, un saludo.